Muy buenos días, qué bendición, qué privilegio tener la oportunidad de compartir contigo la poderosa palabra del Señor. Y quiero tocar un tema que yo sé que va a ser de mucha bendición para personas que se preguntan qué hacer con la Biblia, si se puede leer, si no se puede leer. Ustedes saben que a través de los años muchas personas pues han tenido unas expresiones sobre la Biblia y nunca la han leído, no la han visto. Otros, sabiendo que es la verdad y no quieren que gente conozca la verdad. No quieren que las personas sean libres para poder tener una buena y sana relación con Dios. Y por eso tú veías que decían, no, no leas la Biblia, el que la lee se vuelve loco y todo ese tipo de expresión para impedir que tú leas la Escritura y que empieces a tener una relación con Dios y que te abras a un propósito divino. Gente que algunos pues tienen una agenda que llaman de manipular a otros, porque mientras menos tú sepas, más vulnerable eres en asuntos espirituales. Y repito, el tema de esta reflexión para este programa es cómo interpretar la Biblia. Si miramos el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13, tenemos unas palabras de Cristo hablando sobre la obra del Espíritu Santo. Cristo mismo que vino del cielo, que desde antes de la creación está con Dios, dijo estas palabras, dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber y hará saber todas las cosas que habrán de venir. O sea que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, parte de la función principal del Espíritu Santo de Dios, que es persona, que es espíritu, es conectarnos con Cristo, revelarnos a Cristo. La función del Espíritu Santo como ayudador, como auxiliador, es que tengamos comunión con Dios por medio de Cristo. Por lo tanto, cualquier manifestación espiritual que te deje en crisis, que te deja ansioso, que te da miedo, eso no es del Espíritu de Dios. Eso es del espíritu del anticristo, de la maldad, pero no es de Dios. Lo de Dios te conecta a Cristo. Y por lo tanto, el Espíritu Santo, como tiene esa última función de conectarnos a Cristo, toma la palabra y la revela, la ilumina en nuestra mente y en nuestro corazón. Tú puedes leer, por ejemplo, la Escritura y ver que hay una narrativa histórica y tú dices, pues esto es un libro histórico. De hecho, lo es. Hay muchos fragmentos de la Escritura establecidos, más de 2.000 o 2.500 fragmentos distintos o libros de la Escritura encontrados a través de muchos años, y eso lo que te está diciendo a ti es que tiene una confiabilidad de que es cierto y de que ocurrió. Hay muchos hallazgos arqueológicos que validan lugares y descripciones que hay en la Biblia. Por lo tanto, la verdad y la realidad arqueológica sostiene lo que plantean las escrituras. Y tú la puedes leer de diversas maneras. Sí, es histórico, pero es más allá que historia. Tiene poesía, tiene versos, tiene pequeñas historias para ilustrar unos puntos de vista, tiene canciones escritas, hay himnos escritos en la escritura, está el cántico de Moisés, el himno el cántico de María de adoración cuando sale embarazada. Tienes muchas experiencias poderosas del pueblo de Israel recogidas, por ejemplo, en los Salmos, el libro de sabiduría y Eclesiastés, que es los proverbios y el conocimiento. Así que lo puedes ver de esa manera. Pero cuando entra la manifestación del Espíritu Santo, cobramos vida en esa palabra y esa palabra cobra vida en nosotros. Por eso es que el único que nos puede iluminar para entender e interpretar correctamente las Escrituras es el Espíritu Santo de Dios, que es persona y que la misma Biblia lo revela como persona. De hecho, si ustedes recuerdan el Evangelio de Mateo, capítulo 3, cuando Juan el Bautista está bautizando a la gente en el río Jordán, aparece Cristo que llega allí. Y cuando Juan lo ve, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
y es el texto donde Cristo le pide a Juan que lo bautice. Y luego de una breve diálogo y discusión entre Juan y Cristo, Juan obedece y se mete al Jordán con Cristo y lo bautiza. Y el texto dice que cuando Jesús subía del agua, los cielos se abrieron y se vio al Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma sobre Cristo. Ahí podemos ver entonces que el Espíritu Santo es persona, que es Dios mismo, que es parte de esa manifestación trina de Dios. Y ese Espíritu Santo, escucha bien, ilumina nuestra mente y nuestro corazón para que esta palabra pueda entrar a nosotros, como dice el libro de Hebreos, que es como una espada de doble filo que entra a lo más profundo de uno y aclara la mente y aclara el corazón. Así que, dicho esto, Cristo lo dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará lo que Dios ha revelado. Cuando vamos a la epístola de Segunda de Pedro, capítulo 1, tenemos aquí una garantía de que el Espíritu Santo es el que inspiró en los autores que escribieron lo que es la revelación y la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21, entonces nos habla de que estos autores, estos que pusieron por escrito esta escritura, fueron inspirados, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ya tienes una garantía de que los autores están inspirados. Pero también hay una segunda garantía. Cuando vamos a la epístola, segunda de epístola al apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, dice lo siguiente, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué implica esto? Que el producto final, o sea, lo que se produjo, el documento, el libro, es inspirado por Dios. Tenemos doble garantía entonces, autores y el producto final. La palabra tiene vida y tiene efecto. Por eso es que la epístola a los Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene vida porque produce impacto en aquellos que la reciben. Por eso es que hay que tener una apertura, una actitud de hacerle caso, de recibirla, de estar abiertos a conocer. Y cuando uno hace eso, el Espíritu Santo va a guiar a uno en esa revelación. Por lo tanto, una de las primeras cosas que tú vas a hacer cuando agarres la Biblia es orar y pedirle a Dios que su Espíritu Santo te muestre, te guíe, te dirija. Dile, Dios, yo necesito que tú me hables. Y acuérdate que a cada persona Dios le habla de una manera diferente. Y tú tienes que abrirte a ver cómo es que Dios va a trabajar contigo. Y empiezan en esa relación orando, hablándole a Dios, contándole cómo tú te sientes y suplicándole que su Espíritu Santo te haga entender. Y vas a despertar. Te va a pasar como los discípulos camino en Maús, que Cristo les abrió el entendimiento para ver la palabra como nunca la han visto. O sea, es hermoso que uno puede, por ejemplo, empezar a interpretar la Biblia leyendo. Eso es lo primero, hay que leerla. Hay que poner los 5 sentidos en lo que uno está haciendo para que mires varios pasajes relacionados a lo mismo, para que leas todo el capítulo en específico o todo el libro en específico. Para darte una idea, cuando tú vas, por ejemplo, a interpretar algún texto, vamos a buscar aquí en el Evangelio de Marcos.
En el Evangelio de Marcos hay un texto que se predica mucho de él y que tiene que ver con la mujer del flujo de sangre, que está en Marcos capítulo 5, que es el pasaje donde está el Jairo, que tiene su hija enferma. Y el texto empieza diciendo que Jairo tiene su hija enferma, va donde Cristo, le pide que sane su hija. Cristo va camino a la casa de Jairo y de momento aparece una mujer de la nada que tenía un problema de flujo de sangre, se abre paso entre la multitud, agarra el manto de Cristo, poder sale de Cristo y ella es sanada. Y cuando tú miras este texto, que ella dice aquí que esta mujer había sufrido mucho de los médicos, había gastado lo que tenía y nada le había aprovechado, le iba peor. Dice, cuando yo hablar de Jesús, vino detrás de él entre la multitud y le agarró el manto. Cuando yo hablar de él, cuando tú vas a interpretar la Biblia, tienes que buscar en el libro de Marcos, antes de ese capítulo 5, ¿qué pasó? ¿Qué pudo ella haber escuchado? Y ahí hay una serie de milagros que Cristo hizo. Te invito en esta hora a que alces tus ojos, a que mires a los cielos, que mires a los montes de Dios, como dice el Salmo 121, y le pidas a Dios que te guíe. Y yo miro esta reflexión sobre cómo interpretar la Biblia, y una de las cosas que te estaba explicando antes de esta página musical es que cuando uno empieza a leer un texto, por ejemplo, te daba el ejemplo del Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, donde hay varias narrativas ahí, pero hay una en específico de una mujer que tiene una condición de enfermedad y ella había oído hablar de Cristo. Y como ella oyó hablar de Cristo, hizo el esfuerzo de encontrarse con él. Y es la parte del Evangelio de Marcos, capítulo 5, que dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, se agotó el plan médico y en adición a eso, el plan no le cubría más nada, lo gastó todo, dice, y esos tratamientos en nada le habían aprovechado, dice, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud. ¿Y qué hizo? Se abrió paso y tocó su manto, porque decía, si tan solo tocare su manto, seré salva. Y Dios honró la fe de esta mujer. Pero yo me pregunto, o sea, cuando tú vas a estudiar o interpretar la Biblia, si leyeras en el Evangelio de Marcos, vas al capítulo 5, para interpretarlo bien tienes que mirar la panorámica del Evangelio de Marcos. Y tienes que ver y hacerte la pregunta, bueno, esta mujer oyó hablar de Jesús. ¿Qué pudo ella haber escuchado de Jesús? Pues en estricta interpretación, si vas al Evangelio de Marcos, tiene que haber oído, por ejemplo, que Jesús sanó la suegra de Pedro. El apóstol principal o de los primeros apóstoles fue Pedro. Y Pedro salió de la sinagoga, vinieron a su casa Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Pedro estaba acostada con fiebre y rápido le hablaron a Cristo de la suegra de Pedro. O sea, Pedro estaba casado, tenía mujer. Para aquellos que dicen que fue el primer papa, pues mira, el primer papa estaba casado. Pedro tenía mujer porque tenía suegra. Eso no es un error en el texto, eso está ahí bien claro. Y si te metes a la palabra, pues te vas a dar cuenta que le puedes servir a Dios y casarte, si quieres, que no tienes que mantener un celibato ni nada de ese tipo de cosas. Pedro tenía suegra, ahí está, Evangelio de Marcos. Si después lo quieren cambiar, si quieren salirse de la Biblia y seguir a la otra cosa, pues eso es su entendimiento de eso, pero bíblicamente está bien clarito y Cristo la sanó. Quizás la mujer del flujo escuchó ese milagro. Quizás ella sabía de algunas amigas de la suegra de Pedro que fue sanada y se regó la voz. También dice aquí que cuando llegó la noche, luego que se puso el sol, o sea, en el anochecer, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta, dice aquí, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera a muchos demonios y no los dejaba hablar, porque ellos sabían quién era Cristo. O sea, de toda esa gente que Cristo sanó, a la puerta de la casa de la suegra de él, de Pedro, eso se corre la voz. Esa mujer pudo escuchar algún milagro de una de estas personas que fue libertada por el poder de Dios. Recorría a Cristo sanando. Hay un pasaje aquí que habla del leproso
que también fue sanado. Sanó un paralítico cuando entró a Capernaum. Después de eso le hicieron las preguntas sobre el ayuno. Había un hombre en la sinagoga con una mano seca, tullida, dañada, que no podía moverla, no tenía ninguna movilidad. Y Cristo en la sinagoga entró y lo miró y le dijo, levántate y ponte en el medio. Y le hace una pregunta a todos estos religiosos, que la religión no te impide pecar, la religión fomenta en cierto sentido la confusión y el descarrilamiento. Hay gente que son fieles a rituales y cosas, pero no al Dios que hizo los cielos y la tierra, y se confunden y están confundidos. Pero le dice a estos religiosos, le dicen, es lícito sanar en los días de reposo, hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla. Y nadie le contestaba. Y le dijo al hombre, extiende tu mano. Él extendió la mano y fue sano. Ese milagro en la sinagoga, alguien lo tuvo que comentar. Después de eso, tú tienes una multitud a la orilla del mar que van buscando a Cristo para escucharlo. Y salían gente de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de Tiro, de Sidón, oyendo las cosas que Cristo hacía. Grandes multitudes vienen a él. Y dice aquí que las multitudes lo seguían porque había sanado a muchos, de manera que por tocarlo, cuantos tenían plagas caían sobre él. Así que esta mujer pudo haber escuchado algo de alguno de estos milagros. Después de eso están las parábolas del sembrador y una serie de eventos. Así que cuando tú vas a interpretar la Biblia, te menciono todo esto, porque tienes que leer más de lo que está antes y después de lo que estás leyendo para entender bien el contexto en el cual se hace esta narración. Así que puedes mirar un verso de la Biblia, pero mirar la panorámica para que entiendas lo que hay ahí. Porque hay gente que a veces lee nada más que un pedacito y con eso arman toda una idea, pero no pueden ver, por ejemplo, todo lo que hay ahí. Y eso te da una interpretación limitada. Y es bueno que cuando tú leas la Biblia, la leas en todo su contexto. De hecho, las escuelas de teología alemanas le llaman a eso el Sitzleben, el ambiente en el que se desarrolla la escena. Ese ambiente, esa atmósfera, es importante para tú poder determinar lo que ocurrió ahí. Lo segundo que tienes que mirar es prestar atención, repasar las palabras, las frases y cómo se conectan, ¿verdad? Porque es importante que atendamos, por ejemplo, para que miremos esta frase. Cuando tú vas al Salmo o vas a Hechos capítulo 1, vamos a Hechos capítulo 1 o capítulo 2, vamos al capítulo 2 de Hechos, la narración de Pentecostés. Cuando tú ves lo que ocurre el día de Pentecostés, dice aquí, Hechos capítulo 2, dice, estaban todos, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando tú miras eso, tienes que mirar las frases, las palabras, las conexiones. Y la primera la vemos en el verso 1 del capítulo 2. Dice, llegó el día de Pentecostés, el día de la celebración de las cosechas. Dice, estaban todos unánimes juntos. Esa frase tiene un mundo, porque dice, estaban todos. O sea, tiene que haber disculpen, la integración el mayor número de personas posible de ese grupo que pertenezcan, para que nadie se quede fuera. Estaban todos unánimes juntos. Lo que está diciendo aquí es que se congregaron en un solo ánimo y juntos. Cuando tú miras disculpen, el ambiente en el que eso está, lo que nos está revelando es que tiene que haber una actitud correcta, una disposición, en esa actitud y en esa disposición, ir con un mismo propósito. Cuando el pueblo se congrega a adorar a Dios,
Cuando el pueblo se congrega en el ánimo de que Dios obre algo en la vida de cada uno. Y esto es central. Así que estas frases, estas palabras hay que mirarlas, porque cuando el pueblo está junto en armonía, tenemos que buscar otros textos que nos ayudan a interpretarlo. Por eso yo te decía que hay que mirar, ¿verdad?, bastante antes y después de lo que está plasmado aquí. Y recuerdo, por ejemplo, el Salmo 133, que cuando dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, y te da una descripción de cuando Aarón entraba al tabernáculo y la gloria de Dios lo cubría y la unción del aceite le cubría sus ropas sacerdotales. Pues la unidad del pueblo es comparada a ese momento en el que Aarón entraba al tabernáculo, al lugar santísimo, y la gloria de Dios lo cubría. La unidad del pueblo en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 2, exactamente demuestra lo mismo que ocurrió en el Salmo 133. ¿Qué ocurrió ahí? Que el pueblo está junto en armonía y el Espíritu Santo de Dios desciende sobre ellos. Por eso yo creo que es tiempo de adorar a Dios. Es tiempo de buscar su rostro. Es tiempo de abrirnos para decirle, Señor, yo te suplico en esta hora que tu gracia y tu misericordia me alcance. Por eso es que te exhorto en esta hora a que pongas tu mirada en el Dios que te está convocando, a que estés unido con Él, a que abras tu mente, que abras tu corazón, que le digas, Señor, necesito que me visites en esta hora, y que de la misma manera que Aarón en el tabernáculo recibió esa unción tuya, de la misma manera tu espíritu venga sobre mí para que me dé la fortaleza que necesito para seguir adelante. Seguimos hablando de la forma y manera en que interpretamos la Biblia, y antes de la pausa estaba compartiendo contigo la experiencia de Hechos capítulo 2, cuando se narra de que el pueblo está junto, unánime, y de repente el Espíritu Santo se derrama. Comparaba en la manera de interpretar esto buscando otros textos de la Escritura que te puedan alumbrar lo que está ocurriendo ahí. Y en el Antiguo Testamento, uno de los salmos precisamente habla de la unidad del pueblo, que cuando la gente está unida, la familia está unida, allí Dios envía bendición y vida eterna. Allí hay paz, allí hay buen ambiente, una atmósfera sana, un buen ambiente de trabajo, de vecindario, aún en la misma iglesia, en tu mismo hogar. Y cuando tú miras, por ejemplo, que en el Salmo 133 dice, miren qué bueno y qué delicioso es que estemos juntos en armonía, esa frase, juntos en armonía. Y traigo esto porque una manera de poder ver bien el contexto de la Biblia es ver las frases, las cosas que son comunes, para tú mirarlas y estudiarlas. Y para entender bien Hechos capítulo 2 o el Salmo 133, como lo quieras ver, que habla de unidad y armonía. La unidad, que es que la gente esté junta, ¿verdad? Como juntos en armonía, como dice Hechos. Juntos es una cosa, pero armonía es otra. Juntos es que podemos estar agrupados, sentados unos al lado de otros, pero no necesariamente estamos en la misma mentalidad de estar unidos. Pero cuando habla de armonía, es interesante porque está hablando de voces distintas que cuando se manifiestan, acoplan, se unen. Esas voces suenan como una sola voz. Hay una armonía, cada una es diferente, pero cuando hablan todas, suenan muy bien, suenan melodiosas, suenan como que da gusto escucharlo, ¿verdad? Pues de esa misma manera, con esa actitud, el Espíritu de Dios viene tanto sobre Aarón en el Salmo 133 como sobre los que estaban en el aposento alto. Otra de las cosas que tenemos que mirar cuando tú lees la Escritura es el contexto, ¿verdad? El ambiente en el que se da, y tienes que escribir tus ideas. Según vas leyendo, yo te recomiendo que tengas como una libreta, tomes tus notas o de alguna otra manera, hay quien las escribe en el momento en un teclado, pero que lo que vas mirando y vas recibiendo en ese momento lo anotas. Después vas agarrando estas ideas y las clarificas y las empiezas a analizar. Y por ejemplo, cuando dice aquí, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, empiezas a buscar en un diccionario bíblico qué es el día de Pentecostés, de dónde sale eso, cuál es la base en el Antiguo Testamento, qué implica esto para los que estaban reunidos en el Nuevo Testamento y qué diferencia hizo el Espíritu Santo de Dios
en medio de todo ello. Mirar, por ejemplo, los significados de cada una de estas cosas. Cuando habla, estaban todos unánimes, buscas la palabra juntos. Cuando habla de que el Espíritu Santo vino sobre ellos, como en lenguas de fuego repartidas sobre cada uno, vas a buscar en otros textos de la Escritura las manifestaciones del Espíritu Santo que produjo en las personas que estaban recibiendo el Espíritu de Dios. Y vas a ver que vas a empezar a entenderlo de una manera más amplia y más profunda y comienzas a desarrollar un gusto por seguir mirando la palabra. Hay unas formas que tiene la palabra, ¿verdad? Hay unas formas literarias, como dicen los que estudian la materia del español o de los idiomas, y una de las formas literarias que se usan en la Biblia, por ejemplo, son las narrativas. Se narra lo que está ocurriendo ahí. El mismo Hechos, capítulo 2, narra un evento que ocurrió el día de Pentecostés. Te habla del día de Pentecostés, de un grupo de personas que estaba ahí, de un lugar que están reunidos, lo que están haciendo en ese lugar, cómo irrumpe el Espíritu Santo de Dios, cómo se ve físicamente en el sitio esa manifestación espiritual, qué sucedió en la vida de aquellos que lo recibieron en ese momento, cómo ellos reaccionan en su espíritu a esa manifestación del Espíritu Santo de Dios. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otros lenguajes de otros idiomas que ellos no conocían. ¿Cómo se validó esa experiencia? Aquí lo tiene. Dice que se hizo un estruendo, que vino gente de diferentes sitios, que además esa gente miraban, estaban maravillados, decían, wow, mira, estos son galileos, estos son gente de Jerusalén, y nosotros los escuchamos hablar en nuestros idiomas. O sea, otras personas que vieron esa manifestación la validaron. Así que ahí tienes narrativa de lo que sucedió, una narrativa de cosas que estaban ocurriendo ahí. Cuando tú miras, por ejemplo, otros textos de la Escritura, como vas a Filipenses, puedes ir a Filipenses, mirar, por ejemplo, allá en el capítulo 2, que describe la exaltación y la humillación de Cristo, hay quienes sostienen que esto es un tipo de cántico o un tipo de himno. De hecho, hay otros donde, como en, creo que es Éxodo 15 por ahí, cuando hay una manifestación sobre el pueblo de Israel y la hermana de Moisés hace un cántico, el cántico de María. Y tenemos en el Apocalipsis que se repite también el cántico de María, la madre de Jesús. Y tienes en el libro de Mateo el cántico de ella. O sea, tenemos unas expresiones poéticas también en las escrituras, que son poemas que están escritos ahí y que son citados y que tú lo ves. Y Dios utiliza esos, por así decir, esas formas literarias para enseñarnos. También tienes, por ejemplo, expresiones didácticas como son las alegorías, las parábolas. Tú tienes que Cristo usó por ejemplo, las bienaventuranzas. Eso es otro tipo de expresión que utiliza cierto tipo de estribillo. Bienaventurados, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los pacificadores. ¿Ves? Usa una repetición. Es otra forma literaria para poder expresar unos conceptos que la gente necesita escuchar. Enseñanzas con parábolas. Tienes la parábola de, por ejemplo, las narrativas del hijo pródigo, que son una mezcla, ¿verdad? Porque tienes una expresión que quizás tú dices, mira, esto es una parábola, pero también cuando Cristo dice, y hubo una vez, está dando cita a un evento que ocurrió, y lo ilustra. Por ejemplo, él agarra escribas y fariseos que se creían mejor que nadie, y él quería trabajar eso. ¿Y qué usó? Hizo una historia de dos hermanos que están en el Evangelio de Lucas capítulo 15, le llaman la parábola del hijo pródigo, y hace una historia de dos hermanos y un padre. Y pone un hermano joven, uno más adulto, el joven que tiene menos experiencia, que pide, por así decir, pide ser ilustrado en algo en específico. Estamos hablando de cómo interpretar la Biblia,
qué método podemos hacer y cómo tú debes tener tu libreta, tomar tus notas y mirar la riqueza literaria que tiene la Biblia. Como te decía, hay momentos que tiene cosas que son narrativas, hay otras que son de corte poético, otras son de enseñanzas didácticas, hay unas alegorías, unas parábolas, hay hasta cartas. Tú tienes las epístolas del apóstol Pablo, donde le dirige, por así decir, un documento a alguien en específico. Tienes, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, que dice aquí desde el principio, en Lucas capítulo 1, cuando dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio vieron a Cristo con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su principio y desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. O sea que el Evangelio de Lucas es una carta, por así decir, narrativa por orden de la investigación que hace Lucas para enviársela a Timoteo. O sea que si un evangelio tú quieres leer que se trató de poner en un orden de eventos y sucesiones, ese evangelio de Lucas tiene la dedicatoria, tiene el anuncio del nacimiento de Juan, que Juan fue el precursor de Cristo, tienes el nacimiento de Cristo, el detalle de cuando María visita a Elizabeth, que es la mamá de Juan el Bautista, que lo tenía en el vientre todavía, cuando María entra a visitarlo. Tienes, por ejemplo, el nacimiento de Juan el Bautista, la profecía que se le dio al papá de Juan el Bautista, que era el sacerdote Zacarías en el templo. Tienes después el nacimiento de Cristo, el incidente del pesebre en Belén de Judea. Tienes la manifestación de los ángeles, los cielos se abren y le hablan a los pastores en las vigilias de la noche. Esos son eventos históricos. Eso pasó. Y Lucas lo pone en orden de suceso. Cuando tú miras la presentación de Jesús en el templo para circuncidarlo al octavo día, cuando tienen que llevárselo porque Herodes quiere matarlo, el regreso a Nazaret, después el niño en el templo cuando tenía como 12 años. Ve, hay una serie de eventos, después no se habla nada de la adolescencia de Cristo y el próximo evento que ocurre es Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y bautizando a la gente en el Jordán. ¿Por qué? Porque los profetas habían dicho que el Mesías que habría de venir iba precedido de un profeta que abría el camino, que ese era Juan el Bautista. Aquí tú lo tienes por eventos. Después tienes la genealogía de Cristo en el libro de Lucas. Después de eso vamos a ver cuando Cristo está en el desierto ayunando 40 días y 40 noches y cómo viene el enemigo a tentarlo. Después el comienzo del ministerio de Cristo. Después tenemos Jesús en Nazaret, cuando entra a la sinagoga y lee la palabra del profeta Isaías, que lo dice bien claro, aquel Mesías que ha de venir, el Espíritu está sobre él y Dios lo va a ungir y va a predicar buenas nuevas a los abatidos y va a vendar a los quebrantados de corazón y ese Mesías va a publicar libertad al cautivo, ese Mesías le va a dar al preso libertad, al oprimido lo va a libertar, va a romper las cadenas y las ligaduras de muerte. Ese Mesías que viene va a ser de bendición para todos aquellos que lo reciban. Eso está en el profeta Isaías. Pasan los siglos, llega Cristo. Cristo llega a la sinagoga y en en Lucas capítulo 4, entró a la sinagoga, le dan el libro del profeta Isaías a leer y él busca específicamente lo que nosotros conocemos como Isaías 61 y lo lee. Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Me ungió Jehová. Me envió a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad al cautivo. Y cuando termina de leer, se detiene en una parte de ese texto, la entrega al maestro en la sinagoga y mira a la gente y le dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ellos. O sea, en otras palabras, yo soy el Mesías que ha sido enviado. Toda esa narrativa está en el Evangelio de Lucas. Después tenemos la sanidad sobre un hombre que estaba atado de un espíritu inmundo, sana a la suegra de Pedro, sanó a multitudes, recorre Galilea, la pesca milagrosa, sana a un leproso, sana a un paralítico, las preguntas sobre el ayuno, cuando llama a Leví, todo eso está recogido. Por lo tanto, tenemos narración histórica, cronológica de la vida y obra de Jesús de Nazaret, el Cristo.
Por eso es que es confiable. Por eso es que puedes mirar esta palabra poderosa. En adición a eso, tienes expresiones que son alegóricas, parábolas, no solamente cartas, profecías y otro tipo de literatura, como por ejemplo, ¿qué pasa con la gente cuando se muere? ¿Qué sucede? Eso es una gran pregunta que la gente dice, bueno, pues hay quien cree que la gente va a un freezer en los cielos, le llaman limbo, y que acá en la tierra tú puedes hacer unos procedimientos y pagarle a un cura o a un sacerdote o a alguien para que haga un ritual, para que lo saquen de ese freezer y lo metan al cielo y ese tipo de cosas. Y tú puedes pensar lo que tú quieras pensar, pero hay que ir a la Biblia. ¿Y qué dice la Escritura? Pues que Cristo enseñó bien claro el estado de las personas que parten de este mundo. ¿Y qué ocurre en ese estado intermedio desde que estamos nosotros ahora en vida esperando que Cristo regrese o que alguien se muera? El próximo evento es el mismo para vivos y para muertos. Es lo que dice Primera de Tesalonicenses, que Cristo regresa en gloria, que los que murieron creyendo en Cristo serán levantados de sus tumbas. Los que no creyeron todavía se van a quedar ahí esperando la segunda resurrección, pero seremos levantados y en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitan primero, luego los que estemos en vida seremos levantados para recibir al Señor en el aire y estaremos con Él en el cielo. Pero antes de eso, ¿qué sucede con aquellos que han muerto? Pues mire, eso está en Lucas capítulo 16, verso 19 en adelante, cuando Cristo habla del rico y Lázaro y da un contraste de Lázaro el mendigo que pasó hambre en esta tierra, que careció de todo, y el rico que lo tenía todo. Y dice que muere Lázaro, que es llevado por los ángeles al seno de Abraham, y que muere el rico, y el rico es llevado al Hades, y que hay una gran cima que los separa. O sea, hay un lugar donde todos los que se murieron están esperando antes de esa resurrección, y unos están siendo consolados en la presencia de Dios, y otros están en un lugar de tormento, no en un infierno, en un Hades, un lugar que no se puede pasar de un lugar a otro. Toda esa narración está aquí, que cuando el rico vio eso, dijo, yo estoy atormentado en esta llama, y le dice, mira, alguien que le avise a mi familia. Y Abraham le dice, es que tienen la palabra ya Moisés y los profetas, lean la Biblia. No, es que la gente se le hace difícil leer, pero envía a alguien de acá, como si un muerto pudiera revelarse a un vivo. Eso no ocurre. La Biblia dice que lo que ocurre ahí son manifestaciones demoníacas. Por eso no se invocan muertos, porque lo que vas a tener de frente es un demonio. Y te va a engañar y te va a seducir y te vas a perder. Por eso es que aquí dice, tienen la palabra de Dios. Yo te invito a que tú lo mires, a que tú lo repases. A lo que voy es que entonces todas estas expresiones literarias van dirigidas a que aprendamos, a que entendamos, a que tengamos comunión con Dios. Tienes, por ejemplo, la literatura profética. Literatura profética es narraciones que Dios le da a personas para que den una palabra anticipando eventos que van a ocurrir. Advertencias que vienen de Dios, que tienen tres propósitos cardinales. Toda profecía es para exhortar, para consolar y para edificar. Para eso es la profecía. Yo sé lo que va a ocurrir porque Dios quiere que yo esté en su orden divino y que me mantenga conectado a Él. Por eso es importante que leamos la Escritura. Y yo quisiera que repases todo esto que estamos trabajando de cómo interpretar la Biblia. Tenemos muchas cosas que nos van a ayudar a interpretarla y yo quiero exhortarte a que nos llames al 787-787-6870, que busques en YouTube o en Spotify Programa por la Palabra y puedes entrar ahí para accesar el material. También puedes entrar a la página de Facebook de Centro Cristiano Vida Abundante, que tiene toda la programación de la iglesia y mucha información, el mapa y cómo llegar a las facilidades del Centro Cristiano Vida Abundante y los eventos que están por suceder para que puedas estar en ellos. Que también abrimos un espacio en una cosa que le llaman TikTok, que entras ahí en Centro Cristiano Vida Abundante y también puedes accesar parte de este material. Que me puedes llamar al 787-787-6870 con el propósito de que no solamente pidas oración, sino que si quieres tener acceso a algún otro material que hemos estado mencionando en estos programas, pues así lo hagas saber para poder enviarte los correos electrónicos pertinentes
y recibas esta información. Es central que te conectes con Dios. Es importante que en un tiempo tan difícil como este te metas en la Biblia, que la comiences a disfrutar. Leer la Biblia es una bendición. Convierte el alma. La fe del ser humano se alimenta por oír la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios te edifica, te fortalece y te permite vivir en medio de las circunstancias que estés viviendo con la gracia y la misericordia de Dios. Estamos trabajando este tema de cómo interpretar la Biblia. Hay gente que la tiene, la mira y no sabe cómo meterle mano, cómo comenzar a hacer las cosas. Y estamos hablando de que es hermosa, es algo digno de leer y que en la medida en que tú abras tu mente y tu corazón a recibir lo que tiene esta palabra, Dios, por medio de su Espíritu Santo, te va a despertar el entendimiento espiritual. Te decía que para leer esta palabra, el Espíritu Santo de Dios nos ayuda, nos guía en mostrarnos lo que Dios nos quiere mostrar a cada uno de nosotros. Tú puedes leer la Escritura y de momento Dios empieza a darte cosas en tu corazón. Yo escuchaba en estos días a una sierva de Dios que estaba compartiendo con nosotros, se llama Hilda Cora. Hilda estaba hablándome de lo que es el pasaje del encuentro de Cristo con la samaritana. Y de momento, esta mujer empieza a hablar de ese pasaje y cuando habla de que, por ejemplo, Cristo manda a los discípulos a que entren a Samaria a comprar alimentos para ellos comer, dice que aparece la samaritana en el pozo y ella dice, lo que pasa es que hay veces que para Dios poderte hablar te saca a la gente del lado. Y uno se queda pensando y dice, wow, espérate, yo puedo interpretar la Biblia, ¿verdad? De esta manera, leyéndola, y en esa historia tú ves que esta mujer sola en el pozo va a buscar agua y Cristo le empieza a hablar. Si los discípulos hubiesen estado ahí, no se da ese evento. Y tú dices, bueno, ¿y cómo yo puedo interpretar esto? Bueno, pues puedo mirar esa estampa de esa narrativa, de las cosas que están pasando, ubicarme en ese contexto y decir, hay veces que Dios quiere hablarme a mí y para que yo no me distraiga, me deja una temporada ahí para que yo esté concentrado con Él. Otras cosas que estábamos hablando de ese pasaje es la disposición de una mujer que a pesar de todas las ideas y los prejuicios que tenía, porque ella miró a Cristo de arriba abajo y le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy samaritana? Pero en la conversación ella olvida las diferencias étnicas y aunque él era judío y ella era samaritana y habían unas discrepancias, ella le presta atención a lo que Cristo está diciendo y saca para afuera su conocimiento. Y ella le dice, es que cuando venga el Mesías, Él nos va a explicar todas estas cosas. Y Cristo se le revela y le dice, yo soy el que habla contigo. Y cuando tú miras esas narrativas, a través de esas narrativas, Dios por medio de su Espíritu Santo nos habla, nos enseña. Dice, mira, tú puedes tener prejuicio y puedes tener ideas y cosas, pero cuando tienes de frente a Cristo, cuando tienes la posibilidad de comunicarte y conectarte con Dios, tienes que hacer un alto. Y tienes que aprovechar la ventana que Dios te está abriendo en este momento para decir, Señor Jesús, necesito conectarme contigo, necesito entrar en esta comunión contigo, disfrutar esta cercanía contigo, para que esa gracia y esa misericordia me alcancen de manera especial. Te decía que hay unas formas literarias para leer la Biblia que tú las identifiques y puedas tomar tus notas y puedas pues recibir lo que hay ahí. Hay expresiones metafóricas, hay expresiones que son bien emocionales, de alegría, de tristeza, de enojo. Tienes, por ejemplo, Jonás, cuando tú entras al libro de Jonás, que es una narrativa interesantísima de la misericordia de Dios sobre un pueblo pagano, un pueblo impío, un pueblo que cuando yo miro el profeta Isaías y miro el profeta Ezequiel y miro otra serie de profetas que narran de cómo era este pueblo, cómo era este pueblo que tenía una vida licenciosa, cómo era este pueblo que abusaba y oprimía al huérfano, a la viuda, tenía una vida, ¿verdad?, en el descontrol, y Dios le envió un profeta y le dice, ustedes están al garete, estás como Sodoma y Gomorra,
están haciendo las cosas mal y en 40 días los vamos a destruir. Tú tienes ahí en ese libro que son 4 capítulos. Yo te invito a que lo leas. Dios levanta un profeta y le dice, vete a esa ciudad y dale este mensaje, que ya yo me cansé de ellos y que los voy a barrer. Y el profeta tenía prejuicio. El profeta prefería que esa gente se muriera en vez de darle el anuncio de Dios. Y no fue para allá. El texto dice que descendió a Jope, compró un pasaje en una barca, descendió al interior de la barca y se fue en una dirección contraria a la que Dios lo envió. ¿Por qué? Porque no quería darle la palabra a esa ciudad que para él no se merecía la misericordia de Dios. Pues tú tienes un tipo que tiene prejuicio, que está enojado con una gente y que su enojo puede más que el llamado que Dios le hizo. Y Dios es Dios. Dios en esa narrativa de Jonás lo confronta y le envía una tormenta. Y en medio del mar está esa barca con ese grupo de personas ahí y de momento él que está durmiendo dentro de la barca, mira qué cosa interesante, el capitán de la nave desciende para donde él está en el camarote de adentro y lo despierta, le toca y le dice, levántate dormilón, despiértate que tenemos esta tormenta, y le dice, y clama a tu Dios, porque nosotros estamos clamando a los dioses de nosotros, a ver si ese Dios tuyo mete mano y hace algo aquí. Y el texto dice que Jonás tiene que decirle al capitán de la nave y a toda esa gente que está con ellos allí, miren, tranquilo todo el mundo, esta tormenta es culpa mía, porque es que yo estoy huyendo de Dios. El Dios de ustedes es un Dios falso, el Dios de ustedes no va para ningún lado, porque del que yo estoy huyendo hizo los cielos y la tierra y tiene poder. Hagan algo, tírenme al mar. Y el texto dice que estos individuos temen todavía y dicen, wow, si el Dios tuyo que hizo los cielos y la tierra y te llama y te ordena, si nosotros te tiramos al mar vamos a tener problemas con el Dios tuyo. Así que dice el texto que trataron con toda su capacidad de mantener esa nave a flote, tiraron cosas para afuera, pero llega el momento en que tienen que agarrar a Jonás a la 1, a las 2 y a las 3, y antes de tirarlo al mar le piden a Dios que tenga misericordia de Jonás y de ellos. La Biblia dice que tan pronto Jonás cae en el mar, entrando en el mar, se hizo una bonanza. Dios tenía preparado un pez para Jonás. El resto de la historia es poderoso. Léanlo, breve. Es una historia que se lee mucho para los niños en las escuelas bíblicas, pero tiene unas grandes enseñanzas. Y Dios habla por medio de esta palabra, y por eso es que tenemos que entender todas estas emociones. La emoción de Jonás, que no quiere que esa gente se salve y reta el propósito de Dios. Su desobediencia provoca que gente entre en peligro porque tienen que estar en una tormenta en el mar. Vuelve en sí y dice, yo tengo problemas con Dios y para que yo no me muera, prefiero morir, para que ustedes no se mueran, prefiero morirme yo. Al ser lanzado al agua, Dios ya tenía un plan con él. A causa de eso, que ellos ven que Dios los guarda en vida y calma los tiempos y las tempestades y el mal furioso, se reconcilian con Dios y creen en Dios. Pero tengo unos eventos que ocurren después en ese libro donde Jonás de mala manera va a predicar a Nínive. Y estando en Nínive predica un sermón bien flojo, donde dicen de aquí a 40 días Dios los va a matar, y él seguía caminando. En ese sermón no había esperanza, no había plan de salvación, sino una palabra de juicio. Y el rey que lo oyó obedece y emite un decreto y le dice a todo el mundo, aquí por 40 días vamos a pedirle a Dios y vamos a orar y vamos a ayunar. Cerraron todo entretenimiento, era todo el pueblo buscando a Dios, 40 días en oración y ayuno, y a los 40 días Dios se apiada de ese pueblo y no envía el juicio que iba a enviar. Jonás está enfogonado, Jonás se enoja, está a las afueras del pueblo mirando, y mirando desde lejos esperaba que Dios destruyera esa ciudad. Y hay unas experiencias con él, que el sol le da, que él se enoja, y Dios se le revela, y le dice, ¿y por qué tú te enojas? ¿Te lamentas porque la sombrita que tenías con esa calabacera ya se fue? Y él dice, sí, me enojo hasta la muerte, dijo él. Y Dios le dice, oye, qué interesante, tú tienes misericordia de esa calabacera que te daba la sombra,
y te enojas porque yo tengo misericordia de un pueblo que no puede distinguir lo que hace una mano de la otra, que hay tanta gente y tantos animales, dice el texto, hasta animales hay ahí, y yo escucho el clamor de esta gente y detengo el juicio. El libro resume que hay marineros que obedecen a Dios, vientos que obedecen a Dios, el mar que obedece a Dios, un pez que obedece a Dios porque agarra a Jonás y lo lleva a la orilla donde Dios lo mandó. Tienes el rey que obedece a Dios, toda la población obedece a Dios. Una calabacera que crece en una noche para darle sombra a este profeta que obedece a Dios. Una oruga que va y se muerde y se come el tallo de esa calabacera y provoca que se seque la calabacera, que obedece a Dios. Y tienes un profeta en el libro que no obedece a Dios. Y sobre ambos Dios tiene misericordia. Fíjate que en toda esa narración hay emociones. Tienes emociones como la que tiene Gedeón, que cuando está sacudiendo el trigo en un lagar para que los enemigos no lo vean, Dios se le aparece por medio de un ángel y le dice: varón esforzado y valiente, Dios está contigo. Y Gedeón le dice: yo no te creo. Le dice: embustes son. ¿Cómo es que Dios está con nosotros? Si vienen todos estos madianitas y nos quitan las cosas y nos roban y nos dejan sin nada, ¿cómo tú te atreves a decir que Dios está conmigo? Y Dios le habla, le visita, le da un llamado. Y lo que quiero traer con este ejemplo, que eso está en Jueces, capítulo 6 y 7, es que a pesar de las emociones, Dios se manifiesta y Dios habla. Y al estar aquí, yo espero que tú entres a mi mente y a mi corazón. Esa es la oración que puedes hacer en esta hora. Estoy compartiendo contigo de cómo uno puede interpretar la Biblia y el propósito. Y una de las cosas que hemos visto hasta ahora, además de las formas literarias que hay, que son diversas, y cómo la palabra la va llevando, también tenemos que entender el trasfondo para agarrar ese propósito del escrito. La pregunta es: ¿cuál es la intención del autor? Te leí, por ejemplo, ahorita la de Lucas capítulo 1, que Lucas escribe y le dice a Teófilo: mira, esta narración la voy a poner por orden para que entiendas y aprendas las cosas que han ocurrido, según las hemos vivido y las hemos visto de aquellos que caminaron con Cristo. O sea que si te lees el Evangelio de Lucas, vas a tener una cronología bastante buena, bastante amplia, con muchos detalles de unas cosas que ocurrieron que pueden estar mencionadas en otro pasaje, pero esta tiene unos detalles bien tremendos. ¿Por qué? Porque la intención del que escribió iba dirigida a enseñar y a educar. Hay otros que escriben historias de lo que pasó, pero esta llevaba un propósito más didáctico. Claro, no importa el estilo literario, no importa lo diverso que pueda ser, el que te va a guiar para revelarte la verdad es el Espíritu Santo. O sea que Dios va a usar lo que Él quiera usar de esta narración para ilustrarte que vengas al conocimiento de ese propósito. Voy a usar, por ejemplo, busca conmigo en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, el propósito del libro, fíjate qué interesante, el propósito del Evangelio de Juan es revelar a Cristo y su obra como Redentor y Salvador del mundo, pero también la importancia del Espíritu Santo. Y cuando tú vas al Evangelio de Juan, habla de antes de la creación. Juan se entiende que es una narración como empezar en Génesis. Dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, o sea, Cristo estaba con Dios en la creación y antes de la creación. Dice que el verbo es Dios, Cristo es Dios. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Lo voy a leer de otra manera. En el principio era Cristo. Cristo era con Dios. Cristo es Dios. Cristo era en el principio con Dios. Todas las cosas por Cristo fueron hechas y sin Cristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Cristo está la vida y Cristo es la luz de los hombres. Eso se parece en algo a Hebreos capítulo 1, que Dios habló de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas y en este tiempo nos ha hablado por el Hijo, quien es el resplandor de la gloria de Dios,
la hipostasis de su sustancia. O sea, el mismo Dios, Cristo es Dios. Y tú miras eso y tú dices, espérate, que es que aquí hay un propósito, aquí hay un trasfondo. Y cuando voy a Juan, en el capítulo 20, se nos dice el propósito del libro. Te lo tengo que leer porque escucha lo que dice el apóstol Juan. El apóstol Juan dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Otras señales que no están aquí escritas. Las cuales no están escritas en este libro. Pueden estar escritas en otros libros. Pero Juan, que es el autor de este Evangelio de Juan, que escribió, dice, mire que Cristo hizo muchas cosas más, pero yo no las he escrito aquí. Dice, pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Cuando tú miras ese verso 31 de Juan 20 y tú te abres a que el Espíritu Santo te meta mano y aclare tu entendimiento y renuncies al fanatismo y renuncies a unas ideas para decir, Dios, estoy receptivo a tu palabra. Si lees el Evangelio de Lucas, vas a tener mucho orden cronológico de eventos. Y es palabra de Dios y va a bendecir tu vida. Y te va a ayudar a aprender a ubicarte en contexto histórico, en cronología de eventos, en el propósito del Mesías que se encarna, de su obra y ministerio poderosa. En Mateo es Dios encarnado, Cristo en Marcos bautiza con Espíritu Santo y en Lucas es Hijo del Altísimo. En Juan es pan de vida, en los 4 evangelios Cristo crucificado, en los Hechos es Cristo resucitado. Y si tú te metes en el libro de Juan, dice el capítulo 20, verso 31, que tú vas a fundamentar y aumentar tu fe en Cristo, porque el propósito de ese libro va dirigido a que creas que Jesús es el Cristo. Va dirigido a que tengas vida en el nombre de Jesús. Va dirigido a que estés conectado con Dios. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. Porque te lo dice ahí bien clarito. Por lo tanto, cuando yo escudriño la Escritura, si de verdad quiero saber más de Cristo, como ese cántico, un corito que dice, yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder, quiero más de su presencia, quiero más y más de Él. Lee el Evangelio de Juan, porque esa fe va a crecer. Si tú lees el Evangelio de Juan, vas a creer en Cristo. Por eso es que muchas veces se da como una lectura básica individual al recién convertido que lee el Evangelio de Juan, que empiece a abrirse, a meterse ahí. Hay quien dice, no, muchachos, ese libro es tan difícil porque tiene tantas expresiones y una teología cristocéntrica bien sólida, pero es que acuérdate que el que va a conectarte es el Espíritu Santo de Dios. Si haces la oración antes de la lectura, dile, Dios, necesito que tu Espíritu Santo me abra el entendimiento, me permitas estar receptivo a esta enseñanza y a esta palabra poderosa. Si te atreves a decirle eso a Dios, esa gracia y esa misericordia de Dios va a venir sobre ti. Así que una de las cosas que hay que determinar es la intención del autor. Determinar cuál es el propósito para el cual esta palabra va dirigida. Siempre la palabra va dirigida con una intención. Por eso es que otra de las expresiones del Antiguo Testamento te dice que la palabra de Dios no retorna atrás vacía y va a cumplir el propósito para el cual Dios la ha enviado. Por eso es que Hebreos la describe como una espada espiritual que hace cirugía en el corazón, en la mente, en el discernimiento, y si tú estás aturdido, tú vuelves en sí. Romanos capítulo 10 te dice que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Tu parte espiritual, esa esencia tuya espiritual que te permite conectarte con Dios, se enfoca, se dirige, porque el Espíritu Santo de Dios te ayuda a entrar en comunión con Él. Hemos considerado también, no solamente que esa palabra tiene efecto en este tiempo y que hay un material que tú puedes buscar para darte cuenta de que la escritura es correcta. Te doy un ejemplo. Todavía en el siglo XXI hay hallazgos de cosas que se descubren. Se han descubierto ciudades, han desenterrado objetos, que eso se llama arqueología. Y en esa arqueología se demuestran cosas
que validan lo que sostiene la Escritura. Para que tengas una idea, hasta principios del siglo XX, mucha gente negaba el incidente de Cristo en el estanque de Siloé, donde agarra un hombre que llevaba paralítico 38 años, tirado allí en el piso, no podía caminar, y es el estanque donde hay agua, estaban los enfermos alrededor. Cristo llega y le dicen que hay una persona que lleva 38 años allí paralítico. Y cuando Cristo le dice, ¿quieres ser sano?, el paralítico le dice, Señor, lo que pasa es que este tanque baja un ángel, bate las aguas, y cuando bate las aguas, el primero que baje queda sano. Y yo pues estoy en esta condición y no puedo ser sano. Y Cristo le dice, yo no te pregunté esa historia, es que si quieres ser sano. Y lo sanó. El hombre se levantó y salió caminando de allí. Pues hasta principios del siglo XX negaban que ese pasaje fuera cierto porque no habían encontrado ese estanque. Y para 1920 o 30 por ahí, en un descubrimiento, desentierran el tanque completo de 5 lados y dicen, wow, espérate, ese hallazgo arqueológico sostiene lo que dice la Escritura. Por eso es que hay fuentes extrabíblicas que te permiten ver la certeza de la palabra de Dios. Si quieres tener fe en Dios, lee la Escritura, para que creyendo tengas vida en el nombre de Jesús. Por eso en esta hora yo te invito a que me llames al 787-787-6870 o busques en YouTube o en Spotify Programa por la Palabra y te suscribes. Tienes acceso a todo este material. Puedes llamar al Centro Cristiano Vida Abundante al 787-787-6870 para esa petición de oración, o buscar la página de Facebook de Centro Cristiano Vida Abundante o la página de TikTok de CCVAPR. Entras ahí y vas a encontrar también mensajes pertinentes a esta palabra poderosa. Recuerda que estoy en la carretera 168, esquina calle 1, al lado del Cementerio Nacional, frente al Cementerio Puerto Acoeli, y que todos los domingos desde las 9 de la mañana hay una primera reunión hasta las 10:30 y una segunda reunión de 11:20 a 1 de la tarde. Continuamos hablando de cómo interpretar la Biblia y te he dado una panorámica que nos ayuda a entender el trasfondo de la misma para cuando comiences a leerla, estés alerta, ¿verdad?, de la importancia de leer bastante sobre lo que estás leyendo en ese momento, lo más que se pueda sobre temas en específico. Y hemos visto que hay narrativas, hay poemas, hay himnos, hay escritos con el propósito de que la gente esté informada, como el Evangelio de Lucas, que se escribe la cronología. Hemos visto que tiene un propósito también de fe. Cuando vimos el pasaje de Juan capítulo 20, verso 30, que dice que estas cosas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo y que creyendo tengas vida en su nombre. O sea que el efecto de leer la palabra, si abres tu mente y tu corazón a que el Espíritu Santo de Dios te guíe, vas a ver lo que nunca has visto. Vas a crecer espiritualmente. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a alcanzar tu manera de pensar y tus sentimientos también. Hemos visto que hay unos lenguajes que están en la Escritura para enfatizar las emociones de la gente. Tú ves pasajes de enojo, pasajes donde describe la alegría, pasajes donde se ven las emociones manifestadas, expresiones que son metafóricas para ilustrar unos puntos o unos conceptos. Vemos también que para entender el trasfondo de la palabra se nos dice la intención del autor, cuál es el propósito para el cual ha estado escribiendo, las situaciones de esos lectores o de esos personajes. Por ejemplo, si vamos a Primera de Corintios, capítulo 1, verso 11, el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Corinto, les dice, miren, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los hermanos que vienen de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Dice que hay entre vosotros divisiones, que unos dicen, yo soy de Pablo, otros dicen, yo soy de Apolos, otros dicen, no, yo soy seguidor de Pedro, otros dicen, y yo de Cristo. Y el apóstol le tiene que escribir y le dice, ven acá, pero ¿acaso Cristo está dividido? O sea, el propósito de la iglesia no está dividida. Recuerden que la unidad trae bendición.
Recuerden que Pentecostés, la manifestación del Espíritu se da sobre un pueblo que está junto en armonía. Puedo estar junto, pero aunque no pensemos igual, la actitud es buscar de Dios. Y cuando todos estamos, a pesar de las diferencias, con el mismo ánimo de buscar a Dios, la respuesta divina siempre va a ser el derramamiento de su Espíritu sobre su pueblo. Por eso es que la unidad trae bendición. Por eso es que no podemos darnos el lujo de estar divididos. Por eso es que no podemos darnos el lujo de atrincherarnos en posturas emocionales y personales y olvidarnos de la convocatoria del Dios que te ama y te quiere bendecir. Por eso es que en estas expresiones del Salmo 133 dice, miren qué bueno, qué delicioso es que todo el mundo esté junto en armonía. Porque si esa es la actitud de todo ese grupo, si esa es la actitud de esa familia, si esa es la actitud de ese equipo de trabajo, en el trabajo donde tú estás, allí envía a Dios bendición y vida eterna. Hay que mirar la situación, ¿verdad?, de los que están viviendo esta palabra poderosa. Tengo, por ejemplo, en Gálatas, vamos a mirar en el libro de Gálatas, capítulo 1, vamos a mirar el verso 6. Mira cómo lo dice aquí, dice Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí está describiendo el problema que había en la iglesia de Galacia, que empezaron con Cristo y de momento se empiezan a descarrilar. Le dice, ven acá, eso que le está pasando a ustedes, le puede pasar a otras personas. Dice, no es que hay otro evangelio, sino que hay gente que viene a perturbarlos. Hay gente que viene a pervertir el evangelio. Por eso es que hay que leer la Biblia, hay que congregarse y hay que estar ahí buscando y escudriñando. ¿Por qué? Porque cuando tú lees la palabra de Dios y permites que esa palabra impacte tus emociones y tu entendimiento y la empiezas a obedecer, se llama sana doctrina, es caminar conforme al propósito de Dios. Y cuando yo miro esto, que ahora mismo tanta confusión que hay en términos de la palabra, hay gente que cree que el evangelio es dinero, que el evangelio es lo material, eso no es lo que dice la Escritura. Léanlo, Cristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Y cuáles son todas las demás cosas? Tengo que leer todo el contexto. Todo Mateo capítulo 6, cuando los discípulos le dicen, oye, pero si vamos a estar aleluyando todo el tiempo y orando, yendo al templo y tú sabes, predicando y todo este tipo de cosas, ¿quién nos va a mantener a nosotros? Porque tenemos que trabajar y Cristo dice, tranquilo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo que es ropa, zapato, casa y comida, yo doy esa provisión porque Dios sabe de las cosas que tenemos necesidad, pero la prioridad debe ser el reino de Dios, porque la vida es corta, la vida es pasajera. La muerte es segura, todos moriremos. El pecado es la causa, pero Jesucristo es la cura. Por eso yo te invito a que le creas a Dios, a que no te rindas, a que digas, Señor, yo necesito que entres a mi mente y a mi corazón. Y una de las cosas que debemos considerar para mirar esta palabra poderosa, por ejemplo, además de la historia, eventos históricos que alinean la palabra. Hay profecía que habla de la nación de Israel y hay gente que decía en el siglo XVIII, XIX, comentaristas de esa época que decían que ya esas profecías pasaron, que eso era cuando el pueblo de Israel estaba, que como Israel no estaba ni como nación. Pero ¿qué sucede? Que llega el siglo XX y desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX y finales del siglo XIX, Dios empieza a inquietar gente y el anhelo de los israelitas de regresar a la tierra que Dios les prometió siglos antes de que existieran los musulmanes. No habían musulmanes sobre la faz de este planeta, porque Mahoma no había nacido, eso fue en el siglo VI. Todos esos mahometanos no estaban en ningún sitio. Y Dios empieza a inquietar a su pueblo a regresar. Y en 1948 se reconoce el Estado de Israel, profetizado siglos antes. Y del 48 para acá no han pasado 100 años todavía. Y es una de las naciones más poderosas del mundo, con un plan esperando al Mesías, ellos por primera vez, nosotros por segunda vez. Y Dios tiene un plan con Israel. Y toda la iglesia está injertada en ese árbol que es Israel. Eso es lo que dice Romanos capítulo 11, léalo. Lea Biblia, lea palabra, pues para entender ese trasfondo, la situación de los que estaban viviendo ahí, la estructura del libro, porque tiene unas estructuras bien puestas ahí, va dirigida
a que no te conformes a los tiempos que estás viviendo, sino que estés claro de lo que dice esta palabra. Por eso es que en Gálatas 1 dice, mira, estén atentos al Evangelio, tengan cuidado con otras ideas que los están aturdiendo. De hecho, él le dice a los Gálatas, yo estoy aturdido porque ¿cómo es posible que ustedes de momento se quieran olvidar de Cristo para seguir un evangelio diferente? Y no es que exista un evangelio diferente, sino que hay un grupo de interesados que lo pervierten. Los que siempre están comerciando algo, siempre están vendiendo algo. Miren, yo le doy gloria y gracias a Dios que el apóstol Pablo no tenía derechos de autor. Porque si el apóstol Pablo hubiese tenido derechos de autor y hay que pagar por eso, se pierde la humanidad. Porque no hubiesen tenido acceso a esa revelación que Dios le dio por medio de Cristo. Por eso yo te invito en esta hora que mires que no hay otro evangelio, que no te dejes perturbar, que no existe otro camino a Dios que no sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el apóstol Pedro lo dice bien claro en Hechos capítulo 4 y verso 12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, que es solamente en Cristo y solamente en Él, que no hay corredentoras ni corredentores, que eso es un disparate de gente que te quiere sacar el dinero y cogerte de bobo. No te dejes engañar. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, sea maldito, sea anatema. Si alguno quiere predicarles un evangelio diferente del que ha recibido, sea un maldito, sea anatema. Por eso yo te exhorto a que mires bien lo que dice esta palabra poderosa. Miren, una de las cosas que hay que mirar son la geografía, los mapas de los tiempos a través de las épocas. Y tú vas a ver, por ejemplo, que tiene Judea, Samaria, Galilea, Tiro, Sidón, Gaza, Ascalón, Apolonia, Jope, Hebrón. Todo esto tú lo buscas en los mapas y te vas a dar cuenta que referencias bíblicas a lo que se dice en las escrituras, pues siguen existiendo en un tiempo como este, en algunos casos bajo otro nombre. Pero todavía Israel está ahí. Todavía los límites que Dios le dio a ese pueblo, desde ese mar Mediterráneo hasta el mar Muerto, el norte, tienes las tierras que colindan en esas áreas y el desierto, al sur tienes Egipto también. Dios le dio esas colindancias. ¿Quieres repasarla? Vete a Josué, capítulo 1. Desde y hasta. Ese es el marco de referencia que Dios le dio. Y dentro de esa tierra, todo lo que pisare la planta de tus pies, tú lo puedes reclamar porque es la tierra que Dios te dio. Salirte de esa tierra es desenfocarte del propósito divino. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te va a poder hacer frente. Eso es la tierra que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y es lo que tú estás viendo en un siglo tan interesante como el que estamos mirando. Por eso es que todos los eventos giran en torno al Medio Oriente, a lo que está ocurriendo en Jerusalén, a lo que ocurre en la Franja de Gaza, a lo que está ocurriendo en Siria, a lo que está ocurriendo en Egipto. Por eso es que el reloj profético de Dios ya está corriendo hace tiempo y yo te invito a que te reconcilies con Él. Puedes seguir llamando al 787-787-6870 para tu petición de oración, pero quiero que agarre la riqueza de lo que es la palabra y considere para interpretar la escritura, según la vas leyendo, buscar pasajes paralelos. Esa es otra de las cosas que podemos hacer para interpretar la Biblia. Te voy a dar un ejemplo. Hay un incidente que ocurre cuando arrestan a Cristo. Cristo está orando en el Getsemaní y Judas, que no estaba en el grupo en esa noche en la oración, se había ido, buscó a los alguaciles de los escribas y los fariseos y del Sanedrín para arrestar a Cristo. Y de hecho va con ellos. Y es interesante porque cuando tú te metes en la Biblia y la empiezas a mirar y a leer, te vas a dar cuenta de cosas que hay ahora mismo que son erróneas, son equivocadas. Y al tú leerlas te aclaras. Un ejemplo, y no quiero ofender a nadie, pero tú vas a mirar que Pedro, que era apóstol, estaba casado, tenía suegra y tenía mujer.
Y se dice por algunos sectores que fue el primer líder de la Iglesia de Roma como papa, que eso surge en el siglo IV, o sea, V, la Iglesia Católica Romana. Y es una fusión que hay entre el imperio del César político con la Iglesia de Roma. Acuérdate que la Iglesia de Roma no fue la primera estuvo en Jerusalén. Cuestión de leer la Biblia, está en el libro de los Hechos. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los últimos de la tierra. Lo que pasa es que en la época de Cristo el imperio romano dominaba todo y era como la capital del mundo. Pero el fogón del Espíritu Santo se desata en Jerusalén. Ahí es que está todo. La crucifixión ocurre en Jerusalén, la resurrección ocurre en esas tierras. No fue en Roma, no se equivoquen. Y alguien dijo, no, porque el primer papa es Pedro. Pues mira, si el primer papa fue Pedro, se casó y tuvo mujer. Así que no hay razón para que los demás papas no se casen. No hay razón para que los sacerdotes no se puedan casar. Claro, eso es un issue que resuelve la iglesia dentro de sus interpretaciones y sus modificaciones. Pero si voy al texto, el texto me aclara y me confronta a mi manera de vivir. Te digo más, hay unos issues que hay que mirarlos a la luz de toda la Escritura. Otro ejemplo que te voy a dar. Cuando tú miras, por ejemplo, en ese arresto que vienen a buscar a Cristo, la definición o descripción física de Cristo no aparece en las Escrituras. No te dice si era alto, si era bajito, si era gordo, si era flaco. Todas esas especulaciones son disparates de gente idólatra, de gente pagana, de gente que tiene imaginación pero no lee la Biblia. Y yo tengo gente que quiero muchísimo, grupos muy buenos, tribus pentecostales de Dios, bien sanas, que cantan el rubio de Galilea. Es un disparate. La Biblia no dice que Cristo era rubio. Eso es alguien que no fue a escuela bíblica y que tiene una mentalidad, tú sabes, de que Cristo era rubio. Eso es un disparate. Eso no lo sostiene la Escritura. La Biblia esconde el físico de Cristo. Habla de su encarnación, Dios encarnado y Dios hecho carne. Pero no exalta un físico en específico. ¿Por qué? Para evitar que el ser humano idolatre una forma específica. Y te lo pruebo con el texto donde Judas, los que lo van a arrestar, dice, descríbemelo, ¿cómo es Cristo? Y Judas no dijo que era el alto, no dijo que era el gordo, no dijo que era el musculoso. Judas dijo, al que yo besare, ese es. Pregúntate por qué. Porque Cristo se parecía a todos los demás o todos los demás se parecían a Cristo. La palabra no le pone importancia a los rasgos físicos. Así que tú cantar el río de Galilea es lo mismo que cantar el calvo de Galilea. Sencillo. No te pongas a distraerte de ese propósito divino. Por eso es que tenemos que mirar pasajes paralelos. Si de verdad quieres aprender, por ejemplo, de cuando Pedro negó a Cristo y todo lo que implica eso, vas a encontrarlo en Marcos capítulo 14, versos 66 al 72. Te va a dar el pasaje donde Pedro está abajo en el patio y viene una de las criadas y lo confronta y ocurren unas cosas. Pero eso mismo que ocurre ahí se describe en Mateo capítulo 26, versos 69 al 75. Así que tú quieres interpretar la Biblia en cuanto a este pasaje se refiere de una manera bastante completa, tienes que buscar en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versos 69 al 75. Buscas en el de Marcos, capítulo 14, versos 66 al 72. Vas a buscar el Evangelio de Lucas. Acuérdate que Lucas se escribe con el propósito que fue investigado bien y va a tener unos detalles posiblemente que no tienen los otros dos textos. Y en los otros dos textos van a aparecer cosas que no aparecen en el de Lucas. Vas a buscar también Juan capítulo 18, versos 15 al 18. Y en ese mismo Juan capítulo 18, los detalles que ocurren en los versos 25 al 27. Es como tú hacer 4 columnas y vas a leer las 4. Y si las quieres transcribir, las transcribe. Pero vas a tener la riqueza de lo que ocurrió. Te voy a dar otro ejemplo. Cuando se estudia, que casi siempre ocurre en lo que llaman Semana Santa, quieren saber lo que ocurrió en la crucifixión. Y hay un sermón que es un clásico,
que milenariamente se ha predicado en la iglesia cristiana en el planeta, aunque hay gente que les molesta la Semana Santa, pero es una serie de eventos que ocurrieron en esa semana, que la iglesia los toma, eventos históricos, para decir, Dios todavía me habla a través de la historia. ¿Tú quieres saber eso? Búscate Romanos un momentito. Vamos a buscar Romanos, capítulo 15, verso 4, que dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Lo que está diciendo es que aunque esta historia de la crucifixión ocurrió 2000 años atrás, Dios, por medio de su Espíritu Santo, toma esa historia y el Espíritu Santo nos habla en el presente. No idolatramos la historia, pero Dios usa la historia para decir, oye, despierten, vuelvan en sí. El apóstol Pablo lo repite a la iglesia de Corinto. Él le dice a la iglesia de Corinto, en el capítulo 10, si no me equivoco, Primera de Corintios, capítulo 10, él dice, pero no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mal. Y hace un recuento, dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron del mismo alimento espiritual. Todos bebieron de la misma agua espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y aquí viene. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. O sea, que eso que le pasó al pueblo de Israel, que es historia, está escrito ahí como un ejemplo. Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Que no sean idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y aquí viene. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea que esa palabra, esa historia que ocurrió en ese pueblo, Dios por medio de su Espíritu Santo la usa para hablarnos a nosotros que han alcanzado los fines de los siglos. O sea que en este siglo XXI todavía esa historia que ocurrió 4,000, 6,000 años atrás, Dios la usa para hablarnos a nosotros. Por eso es que yo me acerco a esta palabra para estar abierto a que el Espíritu Santo de Dios me hable. Por eso es que el propósito de toda esta enseñanza en este programa ha sido hoy de cómo interpretar la Biblia. Y el que te va a guiar esa verdad es el Espíritu Santo de Dios. Por eso es bueno reunirse, tener estudio bíblico. Estudiar la palabra enriquece, ayuda, aclara mente, aclara corazón. Uno como que despierta, uno como que vuelve en sí y dice, wow, espérate, yo estaba equivocado en esto. O mira, qué bueno es poder mejorar esto que estoy haciendo para acercarme más a ese propósito divino. Porque la palabra de Dios tiene vida y tiene efecto. Te invito a que te conectes conmigo a Programa por la Palabra en YouTube y en Spotify. Que busques la página del Centro Cristiano Vida Abundante. Lo puedes buscar en el Facebook o buscas en el TikTok CCVAPR y también entras ahí. Que puedes comunicarte con nosotros al 787-787-6870. Que estamos localizados en la ciudad de Bayamón. Estamos en la carretera 168, esquina calle 1, en la urbanización Riverview, en la esquina del Cementerio Nacional, frente al Cementerio Portacoeli, que tenemos los domingos una primera reunión de 9 a 10:30 de la mañana. La segunda reunión es de 11:20 a 1 de la tarde. Que los martes estudiamos la Biblia a las 7:30 de la noche, que los miércoles en la mañana, desde las 9 de la mañana, tenemos grupo de oración, que los viernes tenemos diversas actividades y que queremos tener el privilegio de saludarte y de gozarnos contigo. Que este programa sea de bendición a tu vida, que cada himno, cada expresión te motive a agarrar la Biblia, que es la poderosa palabra de Dios, que la comiences a leer diciéndole, Espíritu Santo, ven sobre mí, aclara mi mente, aclara mi corazón y permíteme vivir la vida adorándote como tú lo mereces, que es en espíritu y en verdad.
Tenga el Señor a bien bendecirte en este día, a ti, a los tuyos, que Dios te guarde y será hasta la próxima ocasión. Gracias por acompañarnos a Por la Palabra. Si el tema de hoy ha tocado tu corazón, escríbenos al correo porlapalabraccva@gmail.com. Y recuerda que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y brera a